Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la segunda clase que hoy nos toca. El tema es bronquitis aguda, ¿sí? Ahí, bueno, empezamos con un gráfico muy representativo de lo que es la bronquitis. Acá tenemos el bronquiolo normal. Fíjense en cómo hay una luz lo suficientemente grande como para pasar el aire adecuadamente. Y acá tenemos un bronquiolo de un paciente asmático, ¿sí? Fíjense en cómo está muy reducida la luz del bronquiolo, ¿sí? Esto, bueno, va a generar una dificultad respiratoria bastante importante. En el paciente asmático, sobre todo, es restrictivo, es decir, que el aire va a ingresar, pero la dificultad se va a producir cuando egresa, ¿sí? El aire, cuando tiene que exhalar el paciente. De todos modos, no era asma lo que vamos a ver, pero bueno, este gráfico representa un poco la estrechez del bronquio, ¿sí? Del bronquiolo, que se produce esta disminución en la luz. Bien, causas de la bronquitis obstructiva del lactante. Ya del lactante, estamos pensando en un bebé muy pequeño, ¿no? Causas de la bronquitis obstructiva del lactante, tenemos infecciones virales. Una de las infecciones virales más frecuentes es el virus sincicial respiratorio. Asma bronquial del lactante es otra. Trastornos de la alimentación como aspiración, reflujo. También otra muy importante también, o sea, no menos importante sería, son las malformaciones congénitas cardíacas, las cardiopatías. Todas estas patologías son causas de bronquitis obstructiva del lactante. Bien, síntomas que los padres deben tener en cuenta para acudir al servicio de urgencia: respiración con quejido, ese quejido que se siente con el niño, que es muy típico de la parte de la exhalación. Se produce sobre todo ese quejido que acá dicen, se produce sobre todo en la exhalación, ¿sí? Cianosis perioral. Ya cuando hay cianosis es porque hay un agravamiento bastante importante de la enfermedad, ¿sí? Bastante que tiene que ver con el cuadro respiratorio. Hay un agravamiento del cuadro respiratorio, por eso se produce cianosis perioral. El niño no logra adecuadamente, no logra alimentarse adecuadamente, ¿sí? Esa dificultad respiratoria hace que el niño llore, que esté quejoso, que esté molesto, y bueno, eso mismo le va a evitar el poder alimentarse adecuadamente, teniendo náuseas, teniendo vómitos, ¿sí? La dificultad respiratoria va a producir eso, la dificultad para la alimentación de forma adecuada. Taquipnea, ¿sí? El aumento de la frecuencia respiratoria fuera de los límites normales. El tiraje costal, acuérdense que el tiraje costal era una clara imagen de que hay una mala mecánica ventilatoria y que está utilizando los músculos accesorios de la respiración, como los intercostales, ¿sí? Fiebre alta durante más de 48 horas. Siempre se estima que cuando un niño tiene fiebre, en primera instancia, hasta 48 horas, casi, digamos, 72 horas, eh, estaríamos ante un cuadro viral, el que no requeriría la atención en un servicio de urgencia o emergencia, ¿sí? Si después de las 72 horas el niño sigue con fiebre, podríamos decir que es viral, pero se tendría que hacer alguna especie de control ya en un servicio de urgencia o emergencia, ¿sí? Para ver que no se agrave el cuadro, porque todo esto que estamos viendo acá, si no se trata adecuadamente, en, en tiempo y forma, o sea, un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Si no se realiza eso, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, nos vamos a encontrar con que el niño se va a complicar.
y, y ahí sí vamos a tener una urgencia de verdad, ¿sí? Una situación dificultosa donde el paciente corre riesgo de vida y de forma bastante importante, bastante grave. Bien, ¿qué es lo que vamos a valorar? ¿Sí? Valoramos la presencia y la gravedad de los siguientes síntomas y signos clínicos. Valoramos, bueno, si tiene tos, fiebre, si es la fiebre transitoria, si es constante, ¿sí? Si hay aumento de secreciones bronquiales. Cuando hay aumento de secreciones bronquiales, se podría estimar que hay una sobreinfección agregada, ¿sí? Que está complicando el cuadro del paciente. Dificultad respiratoria, tenemos que valorar si hay dificultad respiratoria, si hay taquipnea, si hay tiraje costal. Las sibilancias, ¿sí? Las sibilancias también son típicas del cuadro de bronquitis. Y bueno, y el rechazo de alimento. El rechazo de alimento ya nos indicaría una posible internación. Bien, criterios de hospitalización. Tenemos insuficiencia respiratoria grave, alteraciones de la conciencia, convulsiones o sospecha de agotamiento, cuadro clínico asociado a apneas. ¿Sí? Esto ya lo veníamos trayendo del cuadro de la clase anterior, del tema anterior, de la bronquiolitis, el tema de las pausas, de las apneas, siempre es criterio de internación. ¿Sí? Alteración de la conciencia en un momento anterior, también tiene que ver con que hay esta dificultad respiratoria, produce desaturación y puede llegar a producir, ser tan grave la alteración respiratoria que puede llegar a producir una alteración de la conciencia. ¿Sí? Bueno, cuadros clínicos asociados a apnea, ya lo hemos dicho. Persistencia de una obstrucción grave, ya cuando la obstrucción es grave, cuando ya no se revierte fácilmente. Eso es signo de mayor gravedad, mayor dificultad respiratoria. Entonces es otro criterio de internación. ¿Sí? Se hace todo, bueno, saturación que no mejora tras el tratamiento. Imaginemos un niño que está saturando 93, estamos ante un criterio de internación. Se hace todo el tratamiento, ya sea PAP, sea corticoide, o intravenoso, o intramuscular, o vía oral, o el que corresponda en el momento. Se hace el tratamiento, se hace nebulización, se hace todo el tratamiento adecuado. Y después de todo ese tratamiento, persiste toda esta situación. Persiste la desaturación, persiste la dificultad respiratoria. Incluso podemos llegar a notar que se va agravando el cuadro, ¿sí? Entonces, este es un caso en el que debes ser internado el niño. Condiciones adversas en el hogar, otra vez esta situación socioeconómica, sociosanitaria también está presente, hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Muchas veces se pretende que el niño se vaya a su domicilio con sus padres, se le hace una indicación de un tratamiento adecuado, para que el niño pueda llegar a estar en su casa, con sus padres, con un tratamiento adecuado, pero no tomamos en cuenta que el entorno familiar no facilita un tratamiento adecuado y un seguimiento de este tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando ocurren esos casos, hay que evaluar la posibilidad de que el niño quede internado para hacer un tratamiento adecuado, ¿sí? Hay cuadros que se resuelven en la guardia, se determina, el médico mayormente, ¿no? Determina darlo de alta, pero a los pocos días o a las pocas horas incluso, nos vuelve a aparecer el niño con un cuadro ya mucho más grave en el que debe ser internado directamente. Ya ahí es como que ya no pasa todo el tratamiento previo, sino ya pasa de la guardia, se lo ve, se lo trata directamente, lo indispensable y pasa a una internación. ¿Sí?
todo eso, esa dificultad, ese agravamiento, esa complicación mayor, se la podría haber solucionado si en primera instancia, sabiendo que el niño vive en un ambiente hostil, en un ambiente no adecuado para hacer un tratamiento médico, eh, un tratamiento de salud adecuado, se lo hubiera internado directamente, ¿sí? Entonces, ahí también nosotros como enfermeros no es necesario que dejemos todo en las manos del médico. Bueno, el médico lo dio de alta, listo, chau, se fue. Es como que me lavo las manos. No, no, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, tenemos que dar nuestro criterio profesional, lo tenemos que dar a entender, tenemos que decir, bueno, doctor, sí, está bien, lo quiere dar de alta, pero fíjese que estos padres ya vienen consultando mucho, son padres que hacen tratamiento con los niños acá y siempre tienen dificultades. Sabemos que tienen dificultades sociosanitarias en la casa, que no tienen un ambiente adecuado, ya sea una calefacción adecuada, o viven en situación de hacinamiento, o en situación de calle. Entonces ahí nosotros como profesionales de la salud tenemos que intervenir, tenemos que dar nuestro punto de vista y que nuestro punto de vista lo demos oportunamente nos puede dar la posibilidad, darle la posibilidad a ese niño que tenga un tratamiento adecuado dentro de una institución de salud, sin el riesgo de un consiguiente agravamiento. Una situación respiratoria que puede llegar a pasar de una situación leve, moderada, a grave, puede ocasionar riesgo de pérdida de la vida. Por eso es importante que nosotros demos nuestro criterio, más porque tenemos el fundamento, tenemos el conocimiento, entonces tenemos que aplicarlo. ¿Y cómo lo aplicamos? Hablando y diciendo lo que nosotros consideramos como criterio desde nuestra profesión, ¿sí? Esto, bueno, es un poco opinión personal, ¿no? Pero aplica nuestra carrera, aplica nuestra profesión, ¿sí? Bien, intervenciones de enfermería. Dentro de las intervenciones de enfermería tenemos asegurar el aporte de oxígeno, esto es importante, ¿no? Porque a veces en niños muy pequeños les colocamos una cánula nasal una máscara simple, una máscara de Venturi, o lo que corresponda, ¿no? Según la indicación médica. Y a los 2 minutos eh, el niño se está sacando todo, ¿sí? Se está sacando la máscara, la cánula, todo. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos, tenemos que hablarle a los padres, a la mamá, al papá o al cuidador que esté en ese momento, que preste atención, que el niño no se puede sacar la máscara de oxígeno, que es importante que lo tenga para un tratamiento adecuado, para una recuperación pronta. Hay que hablar mucho con los padres, con el que quede a cargo en ese momento, ¿no? Para hacer un seguimiento adecuado. Hay que asegurar el aporte de oxígeno. Es indispensable en el tratamiento de un paciente con bronquitis. Eh, bien, monitorizar la saturación de oxígeno también es parte del seguimiento respiratorio, parte de las intervenciones de enfermería. Corregir la hipoxemia administrando oxígeno. Es un poquito más de lo mismo de asegurar el aporte de oxígeno. La hipoxemia se va a corregir administrando oxígeno. Ya si requiere oxígeno es porque el paciente requiere estar internado. Bien, mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Para ello vamos a colocar al niño en posición semi-Fowler. Tenemos que mantener las fosas nasales despejadas y fisioterapia respiratoria. Acá, bueno, si presenta muchas secreciones, se puede hacer como intervención de enfermería, intervención propia, aspirar las secreciones, ¿sí? Al aspirar las secreciones vamos a liberar las vías aéreas, vamos a permeabilizar las vías aéreas, vamos a despejar las fosas nasales y vamos a favorecer un intercambio de oxígeno adecuado, una hematosis adecuada, ¿sí? Controlar la fiebre a través de los medios físicos, ¿sí? Y la administración de antitérmicos en el caso de que estén indicados.
Si no están indicados, si presenta fiebre y con los medios físicos, que es nuestra primera medida, no alcanza, obviamente que hay que sugerir el tratamiento con antitérmicos. Igual siempre que hay fiebre en el paciente, sobre todo un paciente internado, que está complicado, hay que avisar inmediatamente. Tengamos en cuenta que la fiebre también produce aumento del metabolismo corporal, por lo tanto hay un mayor requerimiento de oxígeno, un mayor gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, mayor demanda de oxígeno, ¿sí? Y si hay mayor demanda de oxígeno, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, va a agravar el cuadro del paciente, va a producir mayor dificultad respiratoria, mayor disnea. Por lo tanto, hay que bajar la fiebre, sí o sí, para que el cuadro respiratorio, quizás bajando la fiebre, ya el cuadro respiratorio de a poco va mejorando, ¿sí? Va recuperando los estados de salud óptimos. Bien, administración de medicamentos. Estos niños pueden tener sibilancias mínimas o no apreciables para resolver el tratamiento, en este caso de las sibilancias, que ya serían los broncoespasmos también, el broncoespasmo en sí, utilizaríamos los broncodilatadores como el beta 2, ¿sí? Habría que, bueno, también ver si tiene el tratamiento de base. El tratamiento de base, si es un niño asmático, por ejemplo, no se tiene que suspender, sino que sí tiene que continuar, y muchas veces está a cargo de los mismos cuidadores. Como no es una enfermedad infecciosa, no requiere la utilización de antibióticos, salvo que sobre agregado a esto después se detecte que tiene una neumonía, bueno, otra cuestión. Pero básicamente en la bronquitis no requeriría la utilización de antibióticos. Bien, identificar las complicaciones. Para eso tenemos que monitorizar si hay apneas, hay que observar al niño cuando respira, saber si hay apneas. Quizás en el momento que nosotros estamos controlando no se detecta, no lo podemos observar, pero ahí es donde tenemos un poco que educar a los padres, a los cuidadores, ¿sí? Decirles, bueno, fíjese si en algún momento usted nota que tiene algún problema, alguna alteración, alguna dificultad para respirar, le explicamos qué es una apnea, qué es una pausa, ¿no? Y a ver que los padres en ese momento son como nuestros ojos, porque nosotros no estamos todo el tiempo en un paciente, porque no tenemos un solo paciente, tenemos un montón de pacientes muchas veces, y entonces los cuidadores son, o el cuidador o la cuidadora, son nuestros ojos. Entonces, un poco tenemos que enseñarles para que después ellos puedan observar algún signo de alarma y nos puedan avisar. A veces es preferible, les explicamos esto les explicamos a los cuidadores, que nos avisen las veces que sea necesario, aunque parezca una cosa que no tiene importancia, que nos llamen las veces que sea necesario, ¿sí? Porque de eso se trata el cuidado del niño. El niño es un paciente, un tipo de paciente especial, que la mayoría de las situaciones de salud, si se agarran a tiempo, pueden revertirse de forma rápida, de forma muy rápida, con un tratamiento oportuno. La reversión de la enfermedad es rápida, eh, pero la descompensación y la exacerbación de la enfermedad, si no se detecta en forma oportuna, también puede ser rápida. Eso a tener en cuenta. Bien, disminuir, otra vez volvemos, en cierto modo, los dos temas que vimos hoy se tocan y tienen mucho que ver justamente porque son cuadros respiratorios, ¿sí? Disminuir la ansiedad del niño y de los padres. Esto ya no me canso de decirlo, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Tiene que estar tranquilo los padres para poder tranquilizar al niño. Si el niño sobre que está nervioso, sobre que está con una alteración respiratoria, le agregamos la alteración psicológica, por así decir, o de salud mental de los padres, que lo van a poner más nervioso al niño, y encima si nosotros nos prendemos
a esa discusión, bueno, el niño se va a poner peor, el estado del niño va a ser peor, va a empeorar, ¿sí? Informar a los padres de forma clara las medidas terapéuticas que se adopten y de la evolución de su hijo. Todo lo que le vamos a realizar al niño se lo tenemos que explicar a los padres, ¿sí? Y bueno, cuando vamos a realizar un procedimiento, debiéramos facilitar que esté uno de los padres, ¿sí? El papá o la mamá o el cuidador que esté a su cargo, ¿sí? Que es con quien el niño tiene confianza, ¿sí? Porque nosotros no nos conocen. Entonces, el hecho de que esté uno de los cuidadores les puede llegar a dar algún tipo de confianza. Así que bueno, por ahora ya terminó la clase de hoy. No sé si les queda alguna duda, algo que quieran comentar o lo escriben después por WhatsApp, no sé, como quieran ustedes. Yo voy a dejar de grabar ahora, ¿sí?